valorar ese manejo de formas en la organización. ¿Será que tiene que ver algo con procesos? Pues escuchémonos a ver qué es lo que nos dice Juan Guillermo Guerrero. 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Veamos a ver qué nos dicen de ese manejo de formas tan elemental en la administración de hoy. Vámonos a ver. Manejo de formas en las organizaciones. Objetivos. Primero, valorar la importancia del empleo de formas en una organización. Segundo, conocer y entender los aspectos metodológicos necesarios para manejar efectivamente las formas. Tercero, dominar los criterios técnicos idóneos para analizar, diseñar y controlar las formas. Cuarto, relacionar de la mejor manera posible las formas con los procesos y procedimientos para imprimir mayor consistencia al funcionamiento de una organización. Quinto, analizar y precisar los aspectos prioritarios con el fin de convertir el manejo de forma en una ventaja competitiva para una organización. Como introducción de las formas, podremos decir que en esta charla se desarrollan los lineamientos fundamentales para analizar, diseñar y controlar las formas en su concepción más sencilla y clara, debido al gran volumen de información que existe en la organización, y se necesita manejar formas para homogeneizar y racionalizar el trabajo. De otro modo, la proliferación indiscriminada de datos podría entorpecer o retrasar las actividades, con la consecuente desviación de costos administrativos y materiales. Por costos administrativos se entiende el aumento de las cargas de trabajo derivado del manejo excesivo de información y la compilación de las acciones debido al volumen de papelería necesaria para su desahogo. La eficiencia con que se atienden los aspectos relacionados con las formas en una institución repercute directamente en la fluidez y precisión con que puede hacerse frente prácticamente a todos los asuntos relativos al desarrollo de procesos, a la ejecución de funciones, instalación y operación de sistemas, definición de procedimientos, prestación de servicios o venta de productos. Así, en la medida en que una organización controla su operativa interna y cuida su recurso en esta materia, sus posibilidades de lograr sus objetivos en términos de eficiencia y calidad serán mayores. Como concepto podremos decir que la forma o las formas son herramientas o medios de comunicación escrito, normalmente impreso, que por lo general contiene información fija y espacio para incluir información variada. Cuando una forma se completa, pasa a ser un documento, y según el tipo de información y el grado de dificultad para su llenado, puede acompañarse de un instructivo. Objeto de su utilización. Las formas presentan el vehículo de transmisión de datos e información organizacional más sencillo, claro y funcional, ya que permiten ordenar, sistematizar y orientar el manejo de cualquier otro recurso en término escrito. Normativamente, constituyen un documento frente para efectos legales de consulta o ambos. Propósitos del análisis, diseño y control de formas. Primero, contar con las formas adecuadas en función de las necesidades de la organización. Segundo, conocer el número exacto requerido. Tercero, mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos. Cuarto, contribuir a racionalizar las cargas de trabajo. Quinto, asociar correctamente la estructura orgánica con su clasificación por áreas, unidades o ambas. Sexto, normalizar lo que se encuentre
en uso con diseños elaborados técnicamente. Séptimo, controlar las provisiones y el consumo estrictamente necesario. Octavo, economizar mediante la racionalización del uso y diseño. Noveno, contar con un catálogo de formas acorde con las necesidades de la organización. Décimo, mantener un control de calidad de producción o compra. Décimo primero, definir los criterios técnicos para su revisión y actualización. ¿Cuál es la importancia de esas formas ya impresas? Las operaciones administrativas que se efectúan en una organización generalmente requieren documentos para dejar constancia de su ejecución. Cuando estas operaciones son numerosas y repetitivas, se utilizan formas impresas, cuyo uso incide de manera directa tanto en la simplificación del trabajo como en la calidad de la información que se maneja. Por ello es necesario tener en cuenta los elementos siguientes. A, su contenido. B, la cantidad de ella que se utiliza. C, el costo que representa. D, el grado en que permiten imprimir celeridad y cohesión a las acciones. F, su función como vehículo para generar y transmitir información. Vamos a hacer un análisis. Al revisar el contenido de la información de una forma, más bien al revisar el contenido de una forma en cuanto a condiciones materiales, tamaño, tipo de papel, tinta, clase de impresión, encuadernación y frecuencia de uso, y consideraciones funcionales, identificación, objetivo, información, estructura, tipo y secuencia de datos, deben considerarse los aspectos que siguen a continuación. Primero, formas cuya dimensión no coincide con el tamaño de los equipos en que se proceden o son excesivas para los datos que contienen. Segundo, duplicación de formas para un mismo fin. Tercero, exceso de formas de poco uso. Cuarto, formas con un número de copias innecesarias. Quinto, formas cuyo diseño no satisface el propósito para el que fueron creadas. Sexto, formas para trámites en los que no son necesarios o sin la forma y el contenido requeridos. Fuentes de información. Por lo general, las fuentes que emplea una organización suelen ser diversas. Entre la más común o las más comunes pueden mencionarse las siguientes. Primero, de uso interno, por ejemplo, el control para pérdidas de papelería. Segundo, diseñadas para la presentación de resultados, como lo son los informes a órganos de gobierno. Tercero, productos de un consultor externo. Ahí las formas que se adaptan son las formas para un procedimiento. Cuarto, de uso comercial y común, como son formas para solicitud de empleo. Quinto, elaboradas para una autoridad normativa, para uso interno y reportes de acciones, como son las declaraciones de impuestos. Séptimo, requeridas por una instancia externa para su uso exclusivo. En este caso está la encuesta de alguna cámara o confederación. Noveno, propuestas por un fabricante de papel o diseñador profesional, como son las formas continuas para capturar la información. Requerimientos para su uso o para el uso de esas formas. La existencia en mayor o menor medida de formas en una organización obedece a la necesidad específica de trabajo, en función de los factores siguientes. Los factores internos encontramos el instrumento jurídico que las crea. B, las pautas dictadas por el órgano de gobierno. C, la desagregación de funciones derivadas de su base legal. D, la determinación de objetivos y programas. E, la definición de procesos. F, los sistemas que se desarrollan para apoyar los procesos y programas. G, la tradición en procedimientos y por ende en operaciones de las actividades. H, el establecimiento de estrategias de negocios.
G, el proceso de toma de decisiones. Los requisitos para su uso ya a nivel externo. A, por cambios en las condiciones del entorno. B, por decisiones tendientes a la globalización. C, por parte y convenios nacionales e internacionales. Y D, en atención a demandas de clientes o proveedores. Ahora hablemos del diseño de las formas. Es la preparación de una forma según su objeto, tipo de información que contendrá, origen, método de llenado, procedimiento en el que se utilizará, número de copias, usuarios y resultados esperados. Los elementos funcionales de identificación sería un logotipo de la organización, un título, una fecha y un número de hoja. En los dos puntos anteriores puede incluirse, si es un cambio, la fecha y el número de hoja que constituye, según el tipo de documento, estudio o proyecto de que se trate. Nombre de quien la elaboró, revisa o autoriza. Y la clave de la forma. El orden de los componentes, entonces tendríamos una secuencia de datos, como sería el flujo de trabajo y un cuerpo para llenar unos datos principales. Ahora hablemos de las instrucciones. Al pie o en el dorso, o colocación de números entre paréntesis, en cada espacio por llenar se anexa un instructivo. Condiciones para su llenado. Como son formas o formatos, entonces hay unas condiciones para unos manuales, hay unas condiciones para su llenado. Entonces, a ver, cuando son manual, se requiere espacios adecuados para que la información quede suficientemente clara y se eviten errores de interpretación. Como es por lo menos un formato que requiera de un nombre, una fecha, una dirección, calle y número, una población, una información solicitada y una clave de registro. Cuando esa máquina o al computador, el espaciado debe adecuarse a la estructura de una máquina de escribir adaptada al computador, aunque no exista una estandarización de este tipo de equipos. En impresoras de equipo de cómputo, entonces este tipo de reproducción no debe representar ningún problema, ya que las formas tienen que haberse creado en la computadora desde un principio. En caso contrario, puede usarse un escáner para capturarlas y darlas de alto en algún disco y reproducirlas de acuerdo a ese escaneo. Hay clases de forma, hay de línea. Es la clase de forma más sencilla que existe, pues su contenido se basa en datos fijos. Y eso va en letras, que van seguidas de una línea sobre la cual se anotarán los datos variables. En un mismo renglón pueden aparecer distintos datos fijos, de modo que se van formando líneas por cada renglón en los espacios que quedan, solo para llenar con la información. Solo se emplea cuando la información es mínima y se anota frecuentemente a mano. Sin embargo, una variable de esta forma elimina dicha desventaja, y es aquella en la que los datos fijos de cada renglón se alinean y así los espacios correspondientes quedan en columnas. Por ejemplo, un recado telefónico, un formato puede ser el primer renglón para, segundo hora y fecha, con espacios, el tercero el señor, un cuarto
un quinto asunto y abajo recibió. Otras variantes consisten en colocar las líneas una tras otra y anotar con letra pequeña los datos fijos debajo de cada línea para que los renglones sean los espacios en blanco. Entonces, entre esas tenemos, por ejemplo, una solicitud de empleo, donde hay unos datos generales y hay una línea y debajo dice apellidos paternos. Al frente hay otra línea y abajo dice apellido materno. Y al frente hay otra línea y dice nombre. En el siguiente renglón dice domicilio y aparecen dos líneas y abajo de la línea dice calle y número. Y en la otra, en el segundo renglón, dice Colombia. Abajo puede decir número de cédula, población, municipio, estado, lugar y fecha de nacimiento en la parte inferior, edad, sexo, estado civil. Estos datos fijos debajo de cada línea contienen columnas y renglones para su llenado y se utilizan cuando los datos que se anotan, que son los variables, son afectados por varios datos fijos que regularmente se ponen en la parte superior de la forma, o encabezado, o en casos especiales al pie. Llega a ser tan compleja como datos fijos presentes, ya que a veces una de las columnas, generalmente la izquierda, contiene conceptos fijos que pueden variar en cada renglón. Se utilizan bastante cuando los datos variables son cifras numéricas. En algunos casos se forman columnas o subgrupos, por lo cual las cabezas pueden variar siguiendo el sentido en que se leen los datos. En ese caso diseñamos un cuadro con probablemente con un encabezado que diga gerencia de carga. Bueno, en el primero dice estación, raya, zona de reparto, raya, gerencia de carga, lista de reparto y control de rezago, raya, fecha, raya. Ahí en la parte de abajo se va a diseñar una forma con las necesarias columnas, como por ejemplo, la primera columna, número económico, la segunda, número de guía, la tercera columna, piezas, la cuarta, consignatario, las quintas, fletes, las sextas, devoluciones y la séptima, causas. Son formatos de esa índole. Y en la parte de abajo, dos cuadros separados de esa tabla, donde se coloca al inicio del reparto, entregado por, recibido por, nombre y firma y nombre y firma, si son varios por los que tienen que pasar ese conducto regular. Y en la mitad de ese cuadro hay otro que dice, al terminar el respecto, recibí en efectivo copias de guías y copias de recibos y nombre y firma. Hay también unas formas de casilla. Esta clase se utiliza en forma cuya información es excesiva. Consiste en encontrar un dato fijo dentro de un cuadro o rectángulo llamado casilla, preferiblemente en el ángulo superior izquierdo y con letra pequeña pero legible. Así el dato variable se distinguirá fácilmente del fijo. Las casillas se forman en línea horizontal ocupando un renglón. Tienen tanta información que, por ejemplo, dice solicitud de tarjeta de crédito.
recomendado por, al frente dice lugar y fecha. Hay una casilla que dice solicito se me proporcione una tarjeta de crédito por, al frente dice por una casilla que dice de 3 millones de pesos, otra que dice por 10, otra por 15 y otra por 10, y uno llena. Abajo viene otra casilla que dice nombre completo y al frente edad. El tercer renglón dice ocupación y el otro dice, ahí mismo dice estado civil y otro ítems persona que depende de mí. Abajo otra casilla que dice nombre del cónyuge. Hacia abajo dice domicilio, en el mismo renglón, colonia, Distrito Federal, ciudad y estado. Abajo nuevamente, casa propia, en el mismo renglón, pagándola, alquilada y número telefónico. Abajo nombre del propietario y ahí mismo años que residí ahí. Hacia abajo, domicilio del propietario, en el mismo renglón teléfono, a nombre de quien hay un registro público, y hacia abajo nombre de la empresa donde trabaja, dirección, y así un sinnúmero de información. Eso se llama encasillado. Hay un formato de combinación. Este tipo de forma incluye en su composición varias opciones de presentación, por lo que puede combinar casillas y bloques. Vamos a ver entonces qué ejemplo podemos medio diseñar y que sea entendible. Entonces es, por ejemplo, dice la empresa Procon, al frente dice solicitud de empleo, y ahí mismo en ese renglón hay unas columnas, le dice fecha, día, mes, año, en columnas, y otros datos que si son requeridos se elaboran. Esa es la combinación. Vamos a hablar entonces cómo hacemos para que esas formas sean visibles. Para que una forma facilite la comprensión y utilización de los datos, es necesario que cubra los requisitos siguientes. Primero, unidad. Es donde debe existir unidad en el trazo para que se mantenga una imagen homogénea y proporcional. Segundo, una división modular. Entonces, este método permite ordenar y estandarizar los datos en función de la saturación de la forma, por lo que debe conservarse su tamaño y colocación. Esto permite apreciar mejor los datos y aprovechar los espacios en forma más racional. Debe haber claridad. Una distribución correcta y accesible facilita tanto el llenado como la comprensión y utilización de los datos. Agrupación y jerarquización. La distribución de los datos de una forma debe efectuarse de acuerdo con su importancia, utilidad y naturaleza general o específica. También tenemos que tener en cuenta este requisito de saturación. La delineación de una forma debe prever solo la integración de los datos requeridos para evitar que se recargue en exceso. Debe tener un buen movimiento. Se refiere a la distribución lógica, facilita el llenado de una forma. En este sentido, el movimiento espiral imprime agilidad a su contenido. Debe tener un ritmo. La distribución de datos en una forma debe contar con un ritmo que permita al lector percibir su secuencia. Y debe tener una imagen residual. La estructura de una forma debe ser tan versátil que permita agregarle diversos apoyos e imágenes para fijar en la memoria del usuario cualquier información. Entonces vamos a hablar de selección de productos y presentación, como son hojas extras. Entonces son hojas simples, sin papel carbón, intercalado, que se pueden incluir sueltas o en forma de bloque.
vamos a tener en cuenta los juegos engomados, que es el conjunto individual de dos o más partes de papel bond engomadas y unidas entre sí por medio de un talón, las cuales llevan una hoja de papel carbón intercaladas que no se mueven debido al pegamento. También hay un juego individual con papel carbón intercalado. Junta de dos o más copias engomadas entre sí. Si se les intercala papel carbón también engomado y se le une con un talón. Hoy en día ya las hojas traen una forma a cambio de papel carbón que es invisible y al rayar pasa la información a la copia. Las formas continuas son formas que se utilizan usualmente en equipos de cómputo y pueden tener o no tener papel carbón intercalado y sus medidas varían según su objeto y el tipo de impresora. Elementos en esos materiales. Tenemos que tener en cuenta el papel, las tintas y carbones y de presentación. El papel, como materia prima base de una forma, debe considerarse el tipo de uso que se le va a dar, el número de copias deseadas, la clase de impresión a que se le someterá y cómo se archivará. Por tanto, su peso, grosor y medidas determinan su calidad y consecuencia, y aún la consistencia. Cuando se trata de tintas y carbones, estos elementos complementan la concepción y el desarrollo de la imagen de una forma. Y de presentación, una vez definida la composición material de una forma, es conveniente revisar su estructura en cuanto a medios de expresión y funcionalidad. Vamos a ver cuáles son las alternativas para elaborar esas formas. Está el offset, que mediante este proceso se prepara un negativo fotográfico de los originales que después se pasa a una placa metálica, la cual imprime por medio de una prensa para pocos o grandes cantidades de impresiones continuas. Cada lámina soporta hasta 300.000 impresiones. Esta opción es muy variable por su calidad y bajo costo, además de que puede emplearse para tirajes de más de 1.000 ejemplares. Otra alternativa es el mimeógrafo. En el proceso se emplean esténciles o plantillas hechas con máquina o con impresoras o a mano. Se recomienda para tirajes de 100 a 500 ejemplares. El linotipo consiste en la formación de líneas con letras de tipos y tamaños distintos hasta completar textos para su impresión. Es uno de los métodos menos costosos. Otra alternativa es el fotograbado. En este proceso se utiliza la fotografía y a partir del original se hace un negativo que es revelado por la acción de la luz y tintas especiales y después queda grabado en una placa metálica plana. La aplicación de una solución de ácido evita que se corran las partes no impregnadas de tinta, quedando en relieve las partes que se desea imprimir. Está el rotograbado, está a máquina, y en la máquina, en un trabajo de mecanografía hoy en día ya no es útil. Está también la computadora, que es la preparación de formas mediante equipos de cómputo e implica el desarrollo de programas específicos o el uso de software especializado. Una vez que se cuente con la forma, puede imprimirse con impresoras de punto, de inyección, de tinta láser o cualquier otro medio que esté ahorita en funcionamiento. El diseño por computación puede emplearse como modelo para cualquier alternativa de presentación, ya sea por medio de impresión en papel o en discos ópticos o USB. En el sistema de cómputo, que es el desarrollo de instrumentos para manejar formas, en las organizaciones depende en buena medida de los recursos que se destine a la administración general para su crecimiento en función de la programación
y los sistemas de apoyo por medio de computadora. Entre los elementos más útiles para dirigir esta tarea se puede mencionar los siguientes. Programación orientada a objetos, que es la primera. Mediante ella las formas tratadas como objetos pueden codificarse como módulos para después ser reutilizados. Segundo, base de datos. Este programa puede servir para estructurar, recuperar, simplificar, actualizar y eliminar formas o datos en ellas. Tercero, cliente-servidor. Con este sistema se puede acceder a una computadora central, que es el servidor, por medio de una computadora personal, que es el cliente, salvaguardar la forma con un alto margen de seguridad y permite el trabajo de más de un usuario en forma simultánea. El cuarto, que es el intercambio electrónico de datos, mediante el proceso interactivo se manejan formas de computadora a computadora. Como quinto, el correo electrónico, que es un servicio que permite intercambiar información y agilizar el desplazamiento de formas. Las redes, que son muy útiles en la interconexión de computadoras y componentes de un sistema, que permite manejar e intercambiar información compartiendo recursos. Se puede operar en la misma área geográfica o en áreas distintas. Y hay otros, que son sistemas operativos o ambientes de trabajo que permiten manejar formas por medio de programas o paqueterías. La modalidad de redes, que es la Internet, brinda soporte a todos los sistemas indicados. Su utilización. Entonces hay un uso normal y unos cambios. Las formas constituyen un elemento básico en la dinámica administrativa de cualquier institución. Su uso se ha vuelto tan generalizado e indispensable que pasa a ser automático, por lo que modificar su estructura es un paso natural que no requiere autorizaciones múltiples o estudios exhaustivos. Referido a los cambios, cuando se presentan modificaciones radicales en los procesos, procedimientos o estructuras organizacionales, se necesita implantar un proceso más depurado y de mayor contenido técnico para ajustar las formas. Los responsables en su manejo y control. Está entonces la parte operativa y la especializada. La parte operativa hay los mismos instrumentos de control, que son responsables también de manejar muchas formas. Entonces, los responsables en su manejo y control, que la parte operativa, son cada una de las áreas de la institución que utilizan formas para desahogar su trabajo diario y que están familiarizadas con su contenido y uso. Y las formas especializadas, que pueden ser diferentes instancias relacionadas con la forma, entre ellas las siguientes. Están las de nivel directivo, que son las personas que por su jerarquía deben aprobar todos los cambios organizacionales y por tanto conocer las formas. Están las unidades de apoyo técnico. Son las áreas especializadas en el análisis, diseño y control de formas, en virtud de su especialidad, conocimientos técnicos o ambos. Y están las unidades encargadas de administrar los recursos. Son las áreas responsables de manejar la papelería, reimprimir y almacenar formas, vigilar su reposición según las especificaciones de las áreas usuarias y resguardar archivos en tránsito y definitivos. Los instrumentos de control, entonces, utilizan mucho el cuestionario para el análisis de forma. Este documento relaciona de modo ordenado y secuencial los componentes de una forma, con el fin de analizar y evaluar su funcionalidad. El catálogo de formas
es un compendio de todas y cada una de las formas que se utilizan en una organización relacionadas por unidad administrativa, tipo de forma, clave, frecuencia de uso y programas específicos al que apoyan. Las tarjetas para el control interno de formas. Este registro de las impresiones y reimpresiones de la forma contiene las características más relevantes de las formas, información de cada pedido, pruebas, modificaciones, etc. Y hay unas unidades de almacenamiento. Son disposiciones electromagnéticas en las que puede preservarse el inventario de toda y cada una de las formas. Por ejemplo, el disco óptico. Este tipo de recurso cumple no solo la función de control, sino de backup, lo que permite recuperar datos de modo preciso y oportuno. Esa copia de seguridad garantiza el estar reelaborando formas. Metodología para el análisis, diseño y control de formas. Vamos a hablar de la determinación de la factibilidad del estudio. Un estudio de este tipo requiere una investigación previa de las formas que operan y debe tomar en consideración lo siguiente. Primero, el contexto de aplicación que afecta, que son los procesos o procedimientos, para la cual conviene determinar sus características relevantes como la cantidad de unidades administrativas que implica, el número de fases u operaciones y las formas que se emplean. Segundo, los recursos y los talentos humanos con preparación técnica para la investigación y, en su caso, para el análisis, diseño y control. Tercero, los recursos materiales y tecnológicos de soporte que se necesiten para realizar el trabajo. Cuarto, el programa de trabajo. Y quinto, la autorización para efectuar el estudio. Vamos a hablar de la investigación. Hay una recopilación de formas. Debe captarse las formas que las unidades administrativas utilizan, preferiblemente 2 o más ejemplares de cada una con sus copias correspondientes, considerando las que tienen un uso frecuente y las eventuales que por características especiales demandan su diseño y una presentación con más trabajo técnico. Existen formas que por su empleo y destino no son relevantes, como los recados telefónicos, por lo que su control resulta innecesario. Hay una clasificación. Cada ayuda de una base de datos se clasifica según los criterios siguientes. Primero por procesos, segundo función, tercero por unidad administrativa, cuarto por denominación, quinto por características físicas y sexto por cliente usuario. La primera, que es por procesos, que es por parte del número y la secuencia de actividades que la organización realiza para transformar un insumo en producto o servicio. De esta manera ubica todas las formas que intervienen en un proceso mediante todas las utilidades administrativas por las que pasan. Si es por función, estas se basan en las funciones que la organización desarrolla. Reúnen las formas relacionadas con actividades semejantes, lo que facilita su posible eliminación o adecuación. Otra clasificación como es por unidad administrativa, que sirven para facilitar la identificación de las formas en uso en cada unidad. Ahora las quieren por denominación. Estas permiten examinar formas similares en cuanto a su nombre o por área de adscripción. Por características físicas, esto hace posible ordenar las formas por su tipo, tamaño, color papel, etc. Por cliente o usuario. Con este criterio se organizan las formas según el tipo de producto o servicios para el que se crea. En cuanto al análisis de formas, la fijación de prioridades, tenemos que tener en cuenta una fijación de prioridades, unos exámenes, una consideración de tipo funcional, una consideración de tipo de tamaño, de tipo de material. Entonces, los de fijación de prioridades dice que para establecer prioridad o rango de importancia es recomendable tener en cuenta los siguientes puntos.
A. Tipo de organización. B. Número de unidades administrativas que la componen. C. Cantidad de empleados que laboran en ella. D. Volumen de productos, servicios o ambos que generan. Y E. Elevado consumo de formas. En cuanto al examen, en este caso se precisan las ventajas y desventajas tanto de una forma nueva como de las que están en uso, por lo que se recomienda aplicar el cuestionario de análisis de formas. El cuestionario permite captar información de la forma relativa a su estructura, característica, flujo y observación del analista. Hay unas consideraciones de tipo funcional como son A. Identificación de la forma. B. El objetivo. C. Información que contiene. D. Estructura. E. Secuencia de datos. F. Tipo de forma. Y hay unas consideraciones de tipo material que tenemos que tener en cuenta para ese diseño, que es el tamaño, el papel, color de papel y la tinta, tipo de impresión, también lo que es el carbonizado, el tipo de encuadernación, los volúmenes y frecuencia de manejo y número de copias. Vamos al diseño de formas. Para elaborar una forma debe partirse de la información recabada relativa a su objeto, fuente de información, necesidades que la originan, métodos de llenado, número de copias, procedimientos en que interviene y resulta que se espera obtener. Las consideraciones de tipo funcional: está la información básica, está el título, está la secuencia de datos, los espacios, está también para llenar a mano o a computador, saber el número de copias y la clase de forma. Entonces, vamos a ver la primera, que es la información básica, que es una consideración de tipo funcional. Para ese efecto deben responderse las preguntas siguientes. ¿Qué información va a incluir? ¿Es importante? ¿Cómo se va a utilizar? ¿Quién la utilizará? ¿Cuándo será utilizada? En cuanto al título, tiene que describir claramente su función, es decir, debe señalar el objetivo que pretende lograr con ese uso de esa forma. En cuanto a secuencia de datos, entonces, primero debe observar la secuencia de la información procedente del documento fuente. Y segundo, tiene que ordenar los datos considerando lo siguiente: A. Identificación. B. Introducción. C. Aprobación. Y D. Instrucciones para su llenado. Entonces, de identificación podemos decir que comprende el título, nombre de la organización y clave de la forma. En cuanto a la introducción, esta orienta la acción del cuerpo de la forma, es decir, a quién se dirige, cuándo, dónde y por qué. En la aprobación, entonces, es una firma que otorga validez al documento. Y el D, que son las instrucciones para su llenado. En cuanto a los espacios, para facilitar las anotaciones, la forma debe contar con un espacio suficiente para incluir la información variable, tomando en cuenta si ha de llenarse a mano o a computador. Se aconseja lo siguiente: si es a mano, entonces dejar un espacio cómodo en pulgadas, entre 1/4 de pulgada vertical entre línea y línea, y 1/8 de pulgada horizontal por cada letra o símbolo. Y en caso de llenarse a computador, 1/3 de pulgada de espacio y 1/8 de pulgada horizontal. Vertical, 1/3. Horizontal, 1/8. El número de copias, ya en las márgenes, en cuanto a márgenes, ya vemos cuál es la última forma estándar que están utilizando las empresas o las normas ICONTEC. Debemos tener un número de copias y el analista tiene que asegurarse de que las copias solicitadas sean las necesarias. Para ello debe servirse a las consideraciones de tipo funcional formuladas en el examen de la forma. Las clases de formas, entonces la información y el orden previsto permiten determinar la clase de forma que puede diseñar. Las más comunes son las siguientes: las de línea,
las de columna y las de casilla. Consideraciones de tipo material. Tenemos que tener en cuenta el papel, que es del papel tenemos que saber el peso, la aplicación y el grano del papel. En cuanto al peso del papel, debe calcularse de acuerdo con el número de copias deseadas, la frecuencia de manejo que tendrá la forma, el tipo de archivo y si la forma se imprime por uno o ambos lados. Según el uso y número de copias de la forma, es aconsejable que el peso del papel se estime conforme a la tabla siguiente. Para documentos legales 28 kilogramos, para los originales 20 kilogramos. Cuando se hace de 1 a 4 copias 16 kilogramos, aunque hoy en día ya hay una papelería que viene estándar en peso y es óptima. Igual las medidas, igual las tintas, ya vienen estándares. En la numeración de folio, esta determina por los aspectos siguientes: cómo se archivará la forma. Segundo, control de archivo numérico o indistinto. Tercero, tipo de forma. Los tipos de letra va de acuerdo a la política de la empresa. Igual los carbones, ya sean insertando el papel carbón o el papel que trae papel carbón invisible para sus copias, que son papel autocopiante. Y este método es más costoso, pero facilita el trabajo y sirve para lograr que ciertos datos no aparezcan en todas las copias. En cuanto a vocabulario, debe evitarse el uso de abreviaturas que se pueden malinterpretar. Asimismo, no es recomendable el empleo de términos muy técnicos, a menos que sean del dominio de la organización o exija un glosario que los aplique. Los márgenes depende de la política de la empresa y la encuadernación. Entonces existen 4 tipos básicos de encuadernación para las formas. Está la primera en juego, la segunda con talón, la tercera con abanico o en Z, que son las formas continuas, y la cuarta de blog. La primera, que es la en juego, consiste en que las formas vengan unidas con el número de copias requeridas, aunque independientemente unas de otras. Los juegos pueden estar unidos por cualquiera de los lados, o en 2 lados a la vez cuando el juego ha de separarse en 2 secciones después de la escritura inicial para llenados subsecuentes. Con talón es similar al anterior, con la diferencia de que los juegos están unidos entre sí y por medio de un talón. En ese tipo de encuadernación es difícil llenar las formas a máquina porque existe el riesgo de que se suelten las hojas al desprender los juegos. Con abanico o en Z, que son las continuas. En este caso los juegos vienen unidos entre sí en dobleces perforados en las orillas izquierda y derecha. Alternativamente, de esta manera, las formas pueden desprenderse aunque continúen en juegos. Y los de blog, que este tipo de juegos se unen mediante un pegamento o un clic sin que necesariamente se utilice algún talón. Los métodos de reproducción. Para determinar el método de reproducción más apropiado, se recomienda tomar en cuenta lo siguiente. Primero, objeto de la impresión. Segundo, cantidad de formas requeridas. Tercero, presentación. Cuarto, costo. Y quinto, equipo recomendable para su manejo. En cuanto a los recursos de producción más representativos son el offset, el mimeógrafo, la tipografía, el fotograbado, el rotograbado, en computador, y lo que esté en el momento tecnológicamente para impresión masiva. Aspectos de visualización. Para diseñar una forma que permite buena presentación y visualización, además de que facilite la comprensión y utilización de los datos registrados, se necesita que reúna estos elementos: A, unidad; B, división modular; C, claridad; D, agrupación y jerarquización; F, saturación; G, movimiento; H, ritmo; y imagen residual. En la implementación de las formas, entonces tenemos que hacer pruebas piloto. Una vez precisado el diseño o rediseño de la forma y antes de pasarla a la impresión, es necesario efectuar una prueba piloto con el personal de la unidad
en que se formuló en lo relativo a claridad del lenguaje empleado y la facilidad de llenado, que son los espacios. En esa misma aplicación deben captarse y considerarse las sugerencias que, una vez incluidas, permitan probarla con las personas que la utilizaron. Además de los puntos verificados en la primera prueba, es conveniente observar lo siguiente: A. Necesidad de copias. B. Presentación, si es suelta, continua en juegos. C. Que la necesidad del foliado. D. Funcionalidad, y eso sí satisface los requisitos de los usuarios en cuanto a contenido, tamaño, papel, tipografía, etcétera. ¿Cómo es que nos ajustamos entonces a esas formas para el ajuste? La adecuación de las formas está en estrecha relación con los procedimientos, por lo que en el caso de nuevos procedimientos, en particular, si se trata de un rediseño y simulación, las nuevas formas se aplicarán paralelamente con las anteriores. De este ejercicio habrán de derivarse los ajustes procedentes en cuanto a dos puntos. Primero, información que requiere mayor o menor espacio. Segundo, información que debe eliminarse y las razones para ello. Tercero, información que debe aparecer. Cuarto, distribución del juego y justificación. Todas las observaciones, incluidas las del analista, deben conservarse por escrito, ya que este registro y los requerimientos que formulen los impresores facilitan la afirmación de detalles para una impresión definitiva. Formulación de instructivos. Es conveniente que solo se incluyan los instructivos para llenar formas en aquellas cuya importancia o dimensión en contenido lo ameriten. Entre más clara, precisa y concisa sea una forma, menos necesario será el empleo de instrucciones para el llenado, pues además de que la recarguen, incrementan los costos de impresión y significa aclaraciones obvias. Al evaluar las formas, la experiencia ha demostrado que en la práctica el número de formas tiende a crecer, lo que propicia que los documentos que en un momento fueron importantes caduquen o pierdan su utilidad. La evaluación respecto a la funcionalidad de las formas debe hacerse de manera regular y sistemática con base en los siguientes aspectos. A. Usuarios de las formas. B. Propósitos a los que sirven. C. Dónde, cómo y por cuánto tiempo se conservarán archivados. F. Destino final. De acuerdo con lo anotado, pueden establecerse criterios para rediseñar o eliminar formas de la siguiente forma. Primero, se realizan cambios en la estructura orgánica. Segundo, se modifica el procedimiento en que se ocupan. Tercero, el volumen de uso no los justifica. Cuarto, repite información de otra de modo total o parcial. Y quinto, se adoptan nuevos lineamientos de trabajo. Para controlar formas, entonces, hay que clasificar las diferentes formas. Una vez se dispone de un inventario de todas las formas de la organización, deben clasificarse conforme a las siguientes pautas. Primero para funciones, segundo para procesos, tercero para unidades administrativas, cuarto por denominación, quinto por características físicas. Entonces, la clasificación de formas para procesos en atención al flujo de los insumos que genera un producto o servicio. Una forma de funciones al reunir todas las relaciones con actividades semejantes. Las de unidad administrativa identifican las formas en cada unidad. Por denominación es mediante formas similares en cuanto su uso u objeto.
es donde se registran solicitudes, etcétera. Por características físicas, por el orden que se sigue en relación con su tamaño, color, papel, entre otros. Control sobre la creación de formas. Los principales elementos por considerar para la creación de formas son: A. Correcta distribución de espacios, facilidad de llenado y contenido preciso de información básica. B. Adecuada elección del tipo de impresión, calidad del papel y tipo de encuadernación. C. Influencia que ejerce en los procedimientos existentes. D. Impacto esperado en el caso de nuevos procedimientos. F. Beneficios que reporta en cuanto al control de información. Control sobre reimpresión de formas. Comprende el estudio del diseño y la especificación de la forma, que determina correcciones con la oportunidad y celeridad necesaria para no entorpecer y retrasar los procedimientos del trabajo. También es útil en caso de que se ajusten los procedimientos existentes. Terminando ya este segmento, nos damos cuenta que cómo han cambiado las formas de administrar. Aquí estamos hablando mucho de las formas como documentos, y ya hay muchas cosas obsoletas. Yo me fui al pasado y me di cuenta que hay empresas en el pasado. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Muchas gracias.